11 señales claras de que el Espíritu Santo te protege incluso cuando no lo sientes. Hay noches en que el alma se calla, pero no descansa. Días en que las oraciones parecen chocar contra un cielo cerrado, como si Dios hubiera dado un paso atrás. Y es justo ahí, en medio de ese aparente silencio divino, donde muchos se pierden, creyendo que no están siendo escuchados, creyendo que fueron abandonados. Pero lo que pocos entienden es que el silencio de Dios no es indiferencia, es estrategia, es protección. Cuando todo a tu alrededor parece no moverse, cuando no hay señales, ni milagros, ni respuestas claras, el Espíritu Santo sigue obrando, en secreto, en lo invisible, como el arquitecto que trabaja en la oscuridad, delineando los cimientos de algo que aún no estás listo para ver. Ese silencio que tanto temes puede ser la mayor manifestación de cuidado celestial. A veces pediste una señal y no la recibiste, y en lugar de pensar que Dios se alejó, deberías preguntarte, ¿me está protegiendo de algo que aún no entiendo? ¿Me está guardando de un error que no veo? Porque su amor no siempre se manifiesta con palabras o sensaciones. A veces, su amor se muestra en lo que no sucedió, en lo que no te fue permitido, en lo que fue frenado antes de que pudieras verlo venir. El enemigo siempre trabaja en la superficie, en lo obvio, pero el Espíritu Santo actúa en lo profundo, donde no llegan los ojos humanos. Él se mueve como el viento, no lo ves, pero lo sientes cuando todo a tu alrededor cambia sin explicación. Él no necesita demostrarte su poder para ejercerlo, y muchas veces no sentir nada es la señal de que estás siendo completamente cubierto. Piensa por un momento en esos días en que todo parecía desmoronarse, pero tú seguiste de pie, sin saber cómo, sin tener fuerza propia, sin entender por qué no te quebraste del todo. Eso no fue suerte, fue sombra, fue abrigo, fue la protección silenciosa del Espíritu que intercede sin hacer ruido, porque cuando Él protege, no hace espectáculo, Él simplemente te mantiene de pie. Lo más difícil de este caminar es aprender a confiar en la presencia, incluso cuando no se manifiesta como tú esperas. Aceptar que Dios no está obligado a darte pruebas todos los días para que creas en Él. Que el amor verdadero no se mide por emociones, sino por presencia constante, y el Espíritu Santo siempre estuvo ahí. Incluso cuando no sentiste nada, incluso cuando dudaste, incluso cuando gritaste al cielo y no obtuviste una sola palabra como respuesta. Hay algo que debes entender hoy. Que el silencio de Dios nunca es castigo, es cobertura. Cuando Él calla, es porque ya está actuando donde tú no puedes. Es porque está preparando el terreno, limpiando el camino, desactivando trampas, cerrando puertas peligrosas y abriendo otras que solo podrás ver más adelante. Él trabaja en el tiempo de la eternidad, no en tu impaciencia. Y si hoy estás en ese punto, si sientes que el cielo se apagó, que no hay dirección, que tus oraciones rebotan y que tu alma está cansada de esperar, no retrocedas, no te rindas, no concluyas que estás solo porque no lo sientes. La ausencia de señales no es ausencia de Dios. La falta de emoción no es falta de protección. La quietud no es abandono. Es cobertura silenciosa. Y justo ahora, mientras escuchas estas palabras, el Espíritu está ahí, sin hacer ruido, sin necesidad de aplausos ni de fuegos del cielo. Está cuidando cada paso, está cerrando puertas que tú nunca supiste que eran trampas. Está bloqueando llamadas que habrían arruinado tu alma. Está retrasando oportunidades que en realidad eran trampas disfrazadas. Está susurrando a personas para que intercedan por ti, aunque tú ni siquiera lo sepas. No subestimes lo invisible, no menosprecies lo que no sientes, porque lo que el Espíritu hace en secreto tiene poder eterno.
la protección invisible que te salvó del desastre. ¿Alguna vez miraste hacia atrás y pensaste, no entiendo cómo salí de esa? Momentos en que estuviste a punto de tomar una decisión que parecía perfecta, pero algo sin nombre, sin forma, te detuvo, te hizo dudar, cancelaste, te alejaste, cambiaste de ruta y después, días o meses más tarde, descubriste que si hubieras seguido adelante, te habrías destruido. Esa no fue suerte, esa fue la protección invisible del Espíritu Santo. Muchas veces, la protección de Dios no se nota en lo que recibes, sino en lo que no sucede, en lo que fue desviado antes de tocarte, en lo que fue cerrado aunque tú rogaste que se abriera. Porque hay oraciones que solo parecen no haber sido respondidas, cuando en realidad fueron escuchadas con amor y bloqueadas con urgencia. Lo que tú veías como oportunidad, Dios lo veía como trampa. Lo que tú querías como bendición, el Espíritu lo identificaba como peligro y entonces actuó, en silencio, sin avisarte, porque protegerte es más importante que complacerte. El problema es que muchas veces confundimos puertas cerradas con rechazo, retrasos con castigo, y comenzamos a dudar del amor de Dios porque no se alineó con nuestros planes. Pero lo que no entendemos es que lo que parecía negación era redirección. Cuando el Espíritu Santo bloquea algo, no lo hace por crueldad, lo hace porque Él sí ve lo que tú no ves. Él sabe el final desde el principio y su mayor deseo no es darte lo que quieres, sino guardarte para lo que fuiste llamado a vivir. Piénsalo, ¿y si aquella relación que se rompió fue en realidad una fuga de la destrucción emocional? ¿Y si ese trabajo que no conseguiste habría enfermado tu alma? ¿Y si esa oportunidad que no prosperó estaba diseñada para distraerte de tu propósito? Hay batallas que el Espíritu ganó por ti antes de que tú supieras que estabas en guerra. Y nunca te enteraste, nunca viste el desastre. Solo viste la puerta cerrada, pero del otro lado había caos, dolor, pérdida, confusión. Él te salvó del desastre sin que tú lo supieras. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te salva de lo que nunca sabrás. De conversaciones que habrían cambiado tu dirección, de conexiones que te habrían contaminado, de decisiones que habrías tomado creyendo que eran buenas, pero que te habrían destruido poco a poco. Él te protege no solo del mal evidente, sino del mal que se disfraza de bendición. Y aún así, seguimos pidiendo explicaciones. Seguimos rogando por señales. Seguimos preguntando, ¿por qué, Dios? Como si nuestro entendimiento fuera la medida de su amor. Pero el Espíritu no necesita tu comprensión para actuar. Él solo necesita tu rendición, tu fe, tu confianza ciega en que si algo no sucedió, fue porque no debía suceder. Que si algo se rompió, es porque había que romperse. Que si algo no avanzó, es porque te estaba deteniendo más de lo que te impulsaba. Este es el poder de la protección invisible, que no se ve, pero sostiene tu vida. Y si hoy estás rodeado de dudas, si te preguntas por qué algo que querías tanto no salió como esperabas, recuerda esto. El Espíritu Santo no te debe explicaciones, te da propósito, te guarda, te alinea, te blinda y muchas veces lo hace diciendo no, cuando todo en ti gritaba sí. Y si estás en ese punto ahora, si sientes que algo fue arrebatado, que todo se detuvo, que las oportunidades se cerraron, tal vez no estás en crisis, estás en cobertura. Tal vez no estás siendo ignorado, estás siendo blindado. Y aunque no veas los peligros que Él evitó, aunque no escuches las razones que Él no te dio, el hecho de que sigues de pie, respirando, caminando hacia adelante, ya es señal de que fuiste protegido sin darte cuenta. No minimices el poder de una puerta cerrada.
No te frustres por un camino bloqueado, porque a veces la mayor prueba del amor del Espíritu Santo no es lo que Él permite, sino lo que Él impide, el no de Dios que te evitó una caída que no viste venir. Nada duele más que orar con todo el corazón y no recibir lo que pediste. Cuando elevas tus súplicas, cuando llenas tus oraciones de fe y esperanza, cuando estás convencido de que ese camino es lo mejor, y aún así la respuesta es el silencio, la espera o un no rotundo. En esos momentos algo dentro de ti se rompe, la fe tiembla, la mente duda, el alma pregunta, ¿por qué, Señor? ¿No me amas? Pero lo que no ves, lo que no puedes imaginar, es que ese no fue una red de protección, fue un muro levantado por el Espíritu Santo para evitar una caída que te habría destruido. Porque Dios no responde desde tu deseo, Él responde desde tu eternidad. Y lo que para ti era urgente, para Él era riesgo. El no de Dios no es rechazo, es rescate. Es el freno que detiene tu impulso antes de que el abismo te trague. Es el silencio que impide que avances en un terreno minado. Es la mano invisible que te toma por los hombros, te gira el rostro y te dice, sin palabras, no ahí, no así, no ahora. ¿Y sabes qué? No necesitas entenderlo para que sea real, porque muchas veces, solo con el paso del tiempo, descubres que si hubieras insistido, habrías terminado roto, solo, endeudado, vacío. Es después que ves, pero en el momento todo parece injusto, y ahí es donde entra la madurez espiritual. Confiar en que el no también es amor. ¿Recuerdas aquella oportunidad que parecía perfecta? La relación que parecía prometida, la inversión que parecía segura. Todo indicaba que era de Dios. Tú oraste, tú te preparaste, y cuando diste el paso, se cerró, se cayó, se perdió. Fue el Espíritu Santo, cerrando por dentro lo que tú querías abrir desde fuera. Porque si hubieras entrado, no habrías salido igual. No porque seas débil, sino porque no estabas destinado a vivir eso. Hay caídas que Dios previene con un solo no. Y muchas veces ese no es audible. Es una inquietud, un retraso, una cancelación, un accidente menor, una conversación que no ocurrió, una llamada que nunca llegó, y tú te frustras, te entristeces, lo tomas como fracaso, pero lo que no sabes es que era una trampa disfrazada de oportunidad. El Espíritu Santo no necesita mostrarte el peligro para convencerte de su protección. Él solo actúa, y cuando lo hace el alma inmadura se revela, pero el alma rendida agradece, aunque no entienda, aunque duela, aunque todo dentro grite, pero era lo que yo quería, Señor. Aquí está el punto más poderoso. No todo lo que deseas es parte del diseño de Dios. No porque sea malo en sí mismo, sino porque puede ser dañino para lo que estás llamado a construir. El Espíritu no protege tu deseo. Él protege tu destino. Y si Él dice no, es porque ve más allá de tus emociones. Ve las consecuencias que tú no ves. Sabe que, si te concede lo que pides, puede perderte después. ¿Y qué padre amoroso te daría algo que compromete tu alma? Entonces, hoy, si estás luchando con un no divino, si estás peleando con la frustración de no haber recibido lo que oraste con lágrimas, entiende esto. Dios no te negó la bendición, te evitó la caída. El no que te dio es la evidencia de cuánto vales para Él, porque aunque te dolió, te mantuvo de pie. Aunque te desconcertó, te alineó. Aunque no lo viste venir, te salvó. Y en ese acto de protección silenciosa está la más alta expresión del amor del Espíritu Santo. No el amor que complace, el amor que guarda, el amor que no negocia tu bienestar eterno por una satisfacción momentánea. Ese amor que dice no con firmeza, porque te ama con locura. Entonces, en lugar de seguir preguntando ¿por qué no?,
Comienza a decir: gracias, Espíritu Santo, por lo que evitaste, aunque nunca llegué a saber qué era. Personas que se alejaron sin explicación. Nada desconcierta tanto como perder personas sin motivo aparente. Un día estaban, al otro desaparecieron. No hubo pelea, no hubo traición visible, no hubo cierre. Solo se fueron. Silencio, distancia e indiferencia que antes era cariño. Y tu alma queda confundida, intentando llenar los espacios vacíos con teorías dolorosas. ¿Qué hice mal? ¿Por qué ya no me buscan? ¿Por qué se enfriaron? Pero hay algo que necesitas entender. No todas las personas que se alejan te están rechazando. Algunas están siendo removidas por el Espíritu Santo, porque tú no sabes lo que Él sabe, no ves lo que Él ve. Y lo que para ti parecía amistad, conexión o incluso amor, en el mundo espiritual podía ser contaminación, distracción o atraso. El Espíritu Santo protege tu crecimiento, incluso si para eso precisa vaciar tu entorno. Hay personas que llevan códigos ocultos, palabras dulces pero corazones divididos, consejos sutiles que siembran duda, presencias cómodas que impiden tu avance, vínculos aparentemente inocentes que estancan tu fe, debilitan tu oración, apagan tu discernimiento. Y el Espíritu, que no te quiere preso a nada que no sea propósito, interviene. No con drama, con distancia, no con gritos, con silencio. Y entonces duele, porque fuiste leal, porque abriste el corazón, porque diste acceso a partes tuyas que nadie más conocía. Pero incluso eso fue necesario, porque el Espíritu no trabaja solo con lo que haces, sino con lo que permites. Y si permites que alguien esté en tu vida más allá del tiempo señalado, estás abriendo una brecha. Estás dejando que algo o alguien influya en tu dirección. Por eso, cuando el Espíritu Santo está protegiéndote de algo o alguien, Él no siempre lo explica. Solo lo permite. Solo lo ejecuta, solo te deja ver las consecuencias más adelante, y aunque en el momento te sientas abandonado, en realidad estás siendo guardado. Hay conexiones que fueron importantes en una estación de tu vida, pero que no pueden cruzar contigo a la siguiente. Gente que fue puente, pero que no puede ser compañía. Almas que caminaron contigo por una fase, pero que no estaban preparadas para o que ven después. Y el Espíritu, que conoce los futuros que tú ni imaginas, no arriesga lo eterno por lo emocional. ¿Recuerdas esa amistad que parecía inquebrantable? Ese consejo que siempre buscabas, ese mensaje que te daba paz. Hoy quizás ya no están, y aún duele, pero lo que duele ahora, más adelante, será entendimiento, porque Dios nunca te quita algo sin propósito. Si limpió, es porque algo nuevo viene. Si cortó, es porque algo iba a contaminarte. ¿Y sabes lo más fuerte? A veces tú mismo habías orado: Espíritu Santo, líbrame de lo que me atrasa, muéstrame lo que no puedo ver. Y Él respondió, solo que lo hizo de una forma que tu corazón no esperaba, no con explicaciones, con separaciones, no con pruebas visibles, con silencios prolongados. Entonces, deja de correr tras personas que Dios ya retiró. Deja de enviar mensajes a quien ya no tiene acceso a tu propósito. Deja de intentar forzar presencia donde el Espíritu ya firmó ausencia. Porque lo que sale sin razón, sale por protección. El Espíritu Santo sabe cuando alguien ha cumplido su ciclo en tu vida. Y aunque tú quieras retener, Él cuida tu destino más que tus emociones. Y eso también es amor. Así que si estás en esa etapa en que sientes que estás perdiendo personas sin motivo claro, no te desesperes. Estás siendo preservado, estás siendo limpiado, estás siendo preparado. Y cuando el nuevo tiempo llegue, lo que vendrá tendrá paz, propósito, presencia, y no necesitará explicación. La voz que te detuvo justo a tiempo.
Hubo momentos en tu vida en los que algo dentro de ti dijo no. No era una voz audible, no era un consejo de alguien, era algo más profundo, casi imperceptible, una sensación repentina, un malestar sin explicación, un pensamiento que interrumpió tu impulso, algo dentro que frenó tus pasos cuando todo a tu alrededor parecía decir sí. Ese no sutil que tú tal vez ignoraste fue el Espíritu Santo interviniendo silenciosamente para protegerte. Porque el Espíritu no siempre habla con relámpagos ni terremotos. A veces, su voz más poderosa es un leve susurro dentro de ti, una alarma interior que te hace parar, repensar, analizar. Y si no estás conectado espiritualmente, puedes confundir esa advertencia con miedo, duda o simple coincidencia. Pero no lo es. Es el Espíritu intercediendo sin que tú siquiera lo sepas. Piensa en esas veces que estabas a punto de aceptar una oferta, entrar en un lugar, tomar una decisión. Todo parecía alineado. Las circunstancias eran favorables. Incluso tú mismo estabas convencido. Pero en el último momento, algo en ti dijo, espera. Y no supiste explicar por qué. Solo sentiste que no era el momento, que algo no estaba bien, que había una incomodidad inexplicable. Esa fue la voz del Espíritu Santo cuidándote. Muchas veces oramos para que Dios nos hable, nos guíe, nos proteja, pero esperamos que su respuesta venga como un milagro visible. Y nos olvidamos de que la protección de Dios también se manifiesta en la prevención. En esa pausa interna, en ese impulso detenido, en esa intuición que parece humana, pero que viene del cielo. Hay peligros de los que jamás te enteraste, porque el Espíritu te detuvo antes. Hay conversaciones que no tuviste, porque te hizo callar. Hay lugares a los que no fuiste, porque sembró incomodidad. Hay decisiones que no tomaste, porque te llenó de inquietud. Y tú pensaste que era indecisión, pero era discernimiento. El mundo espiritual es más real que lo visible, y cuando entregas tu vida al Espíritu Santo, Él asume la responsabilidad de protegerte. Pero no lo hará siempre con señales evidentes. Muchas veces lo hará con pequeños empujones internos, y dependerá de tu sensibilidad espiritual percibirlos. El Espíritu Santo nunca deja de hablar, pero no grita. Él guía y espera que confíes incluso cuando no entiendes. Tal vez hubo algo que perdiste por obedecer esa voz, algo que parecía una buena oportunidad, una relación que parecía sana, un camino que parecía perfecto, y ahora te preguntas, ¿será que fallé? ¿Será que me dejé llevar por el miedo? No. Te dejaste guiar por el Espíritu, y aunque hoy no lo entiendas, más adelante verás que fue la mejor decisión. Porque cada vez que el Espíritu te dice no, es porque está diciendo sí a tu preservación, sí a tu propósito, sí a lo que aún no ves. Él te ama tanto que prefiere incomodarte un momento antes que dejarte entrar en un desastre que marcaría tu vida. Por eso, no ignores las señales internas. No silencies la voz que interrumpe tu lógica. No desacredites la inquietud que no sabes de dónde viene. Esas pequeñas alertas son a veces los mayores actos de protección divina. Porque cuando el Espíritu te guía, no lo hace para controlarte, sino para salvarte de lo que tú no puedes ver. Y si hoy estás en un momento en que sientes que algo te está deteniendo, sin razón aparente, tal vez no sea resistencia emocional, tal vez sea dirección espiritual. Confía en esa voz, honra esa pausa, obedece ese susurro. El Espíritu Santo nunca habla por hablar. Cada advertencia suya es un acto de amor, cuando todo se rompió, y aún así no te quebraste. No fue solo una etapa difícil. Fue una temporada en la que parecía que todo lo que sostenía tu mundo comenzó a romperse al mismo tiempo. Relaciones que se enfriaron,
oportunidades que se esfumaron, finanzas que colapsaron, fuerzas que se agotaron, y en medio de todo eso, tú, de pie, pero desgastado, respirando, pero en pedazos por dentro. Mirabas a tu alrededor y te preguntabas, ¿cómo sigo de pie? ¿Cómo sigo respirando, creyendo, esperando, si todo dentro de mí se rompió? Esa es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo te protege, porque hay fracturas que deberían haberte destruido, palabras que deberían haberte apagado, noticias que deberían haberte hundido, pero no lo hicieron, no porque fueras fuerte, no porque tu fe fuera invencible, sino porque el Espíritu te sostuvo cuando ya no podías sostenerte solo. Muchos piensan que la protección divina significa no pasar por pruebas, pero la verdadera protección del Espíritu no es evitar el valle, es no dejarte caer cuando caminas en medio de él. Es ese soporte invisible que no elimina el dolor, pero evita que el dolor te consuma. Es ese consuelo silencioso que te abraza por dentro, mientras el mundo a tu alrededor no entiende cómo aún no te rendiste. Recuerda aquellas noches en las que lloraste sin palabras, sin nadie que te escuche, sin fuerzas para explicar tu tristeza, y aún así amaneciste. Aún así respiraste. Aún así caminaste un día más. Eso no fue casualidad, fue el Espíritu, fue su sombra cubriéndote cuando nadie más lo hacía. Porque a veces la protección no es visible, no se mide en milagros espectaculares, sino en resistencia inexplicable, en la paz que no entiendes, en el equilibrio que no sabes cómo se mantiene, en el corazón que, aunque herido, aún late, aunque sangra, aún cree. El Espíritu Santo es experto en restaurar lo que el mundo llama irreversible, pero antes de reconstruir, Él te protege de colapsar. Te mantiene funcional incluso cuando emocionalmente estás al límite. Te fortalece internamente, sin que nadie lo note. Y esa protección es tan sutil, tan profunda, que solo con el tiempo entiendes cuán sostenido fuiste. No es que no te rompiste, es que no te quebraste del todo. Y lo poco que quedó en ti fue lo suficiente para que el Espíritu comenzara una nueva obra. Una obra de restauración que parte desde el quebranto, pero que no termina en ruina, termina en renovación. Y tal vez te preguntes, ¿por qué Dios permitió que todo se rompiera? Porque a veces lo que construiste estaba sostenido por tus propias fuerzas, por tus propias expectativas, por tus propios planes. Y Dios no quiere que vivas una vida que depende de ti mismo. Él quiere que experimentes lo que es vivir sostenido por su Espíritu, no por tus estructuras. Por eso, a veces lo permite todo, no para castigar, sino para reconstruir desde un nuevo fundamento, su presencia. Y en ese proceso, su protección no es impedir la caída, es evitar que la caída sea mortal. Es dejarte tocar fondo, pero no para quedarte ahí, sino para renacer desde ahí. Lo que sobreviviste no fue poco. Lo que soportaste, nadie más sabe. Pero hay alguien que lo vio todo, que estuvo en cada instante, que fue escudo cuando tú solo veías oscuridad. Ese fue el Espíritu Santo, el mismo que hoy te recuerda. No estás vivo por suerte, estás vivo porque yo te protegí en silencio. Y si hoy estás rodeado de ruinas, no temas, porque si estás respirando, es señal de que todavía hay propósito. Todavía hay algo que el Espíritu quiere hacer contigo. Y si todo se rompió, pero tú no te quebraste del todo, es porque fuiste guardado por una mano que no falla. Esa vez que el miedo te paralizó, para evitar un paso en falso. ¿Recuerdas aquella decisión que estuviste a punto de tomar? Esa que parecía perfecta. Todo cuadraba. Las señales externas te decían hazlo, pero por dentro algo te frenaba. Una sensación extraña, casi irracional. No era lógica,
Era un peso en el pecho, una inquietud que no podías explicar. Dudaste de ti mismo, te sentiste cobarde, te juzgaste por tener miedo. Pero hoy, mirando atrás, entiendes que si hubieras seguido adelante, habrías caído en un abismo del que quizás no habrías salido. Ese miedo que te paralizó era el Espíritu Santo, protegiéndote de ti mismo. Porque no todo miedo es debilidad y no toda paz es divina. Hay miedos que no vienen del enemigo, sino del cielo. Miedos que no bloquean tu destino, sino que lo preservan. Cuando estás a punto de tomar una decisión que te alejaría de tu propósito, el Espíritu no grita. Él susurra con incomodidad. Coloca ese freno interior que no tiene explicación humana, pero que cambia el rumbo de tu historia. El enemigo te tienta con urgencia. El Espíritu te guía con sabiduría. A veces confundimos valentía con imprudencia. Pensamos que tener fe es avanzar sin sentir nada, pero la fe verdadera no ignora el discernimiento. La fe madura escucha las alertas del Espíritu, aunque no entienda la razón en el momento. Y uno de los mayores actos de fe es detenerse cuando todo parece empujar hacia adelante. El Espíritu Santo te conoce más de lo que tú te conoces. Él sabe cuándo estás actuando por carencia, por ansiedad, por necesidad de aprobación. Sabe cuando te estás acercando a una relación que disfrazaste de oportunidad, pero que en realidad es una distracción. Sabe cuando estás forzando una puerta que no fue hecha para ti. Por eso, antes de dejarte entrar, permite que el temor te toque. No para que retrocedas por siempre, sino para que pares y ores. Porque en ese instante en que te detuviste, aunque fuera por miedo, se activó algo poderoso, la dirección divina. Lo que pudo haber sido una caída, se transformó en redirección. Lo que parecía estancamiento, era en realidad alineamiento. Ese no interior fue el escudo del Espíritu, protegiendo tu alma de cicatrices que no necesitabas. Hay personas que caminaron de frente hacia relacionamientos, proyectos, alianzas, sin escuchar al Espíritu, y salieron heridos, salieron vacíos, salieron más lejos de Dios. Pero tú, aún sin entender, paraste. Aunque te sentiste débil, elegiste no seguir, y ese instante fue uno de los actos más fuertes de tu jornada espiritual. Muchos creen que el Espíritu Santo solo habla con palabras dulces o visiones grandiosas, pero una de las formas más puras de su guía es el santo temor. Ese estremecimiento en el espíritu que no puedes ignorar, ese algo no está bien, que no viene de tu mente, sino de tu alma. Es la manera que el cielo usa para salvarte en silencio. Y si alguna vez te sentiste culpable por haber dejado pasar una oportunidad, por haberte paralizado cuando todos decían, ve, hoy el Espíritu te dice, te frené para proteger tu futuro. No fuiste tú el que te detuviste. Fui yo el que interrumpió tus planes para preservar los míos. No temas cuando sientas miedo. Teme cuando ignores al Espíritu, porque hay errores de los que solo salimos con marcas, pero hay errores de los que el Espíritu te guarda antes de que siquiera los cometas. Y cuando eso ocurre, no siempre te darás cuenta de inmediato, pero un día mirarás atrás y verás que ese temor fue gracia disfrazada. Fue cobertura silenciosa. Fue amor en forma de inquietud. No fuiste débil, fuiste guardado. No fallaste, fuiste redirigido. No te equivocaste, fuiste protegido. Por el Espíritu que te conoce más que tú. La presencia que te sostuvo cuando nadie lo hizo. Hay momentos en la vida en los que esperas una llamada y no llega. Esperas un abrazo y nadie aparece. Lloras en silencio y las paredes parecen no escuchar. Todo afuera está igual, pero por dentro algo se desmorona. Es ese tipo de soledad que no tiene explicación, que no depende de cuántas personas te rodean, sino de cuántas realmente te entienden. Y ahí,
Justo ahí, donde no queda más nada ni nadie, sucede algo que muchos no perciben. El Espíritu Santo entra sin ser invitado y te sostiene. No fue fuerza tuya, no fue tu mente racionalizando todo, no fue madurez emocional, fue su presencia silenciosa. Lo que te mantuvo respirando cuando lo más fácil era rendirse. El día que abriste los ojos sin saber cómo habías conseguido dormir. El momento en que decidiste no enviar aquel mensaje que solo iba a romperte más. Esa vez que, sin motivo aparente, encontraste una paz leve en medio del caos. Nada de eso fue casualidad. Fue Él. Mientras todos miraban tus publicaciones, creyendo que estabas bien, el Espíritu veía tu alma entera derrumbada por dentro. Y no solo te vio, te cargó. Hay heridas que no se ven, pero duelen igual. Heridas que nadie puede tocar sin que te rompas un poco más. Por eso el Espíritu no llega con presión, no te exige, no invade. Se sienta al lado del silencio que nadie quiere habitar y te abraza desde dentro. No necesitas hablar, no necesitas entender. Solo necesitas dejar que ese consuelo inexplicable se acomode en tu alma. Tal vez te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando más lo necesité? Y hoy Él te responde, estaba en ti, en tu respiración, en tu resistencia, en tu fe rota que aún así no dejó de creer. El hecho de que no te hayas rendido es la mayor prueba de que su presencia estaba ahí, aún sin sentirla. El Espíritu Santo no siempre sana quitando el dolor. A veces te sana sosteniéndote en él. Porque hay dolores que forman, vacíos que tallan espacio para su presencia, soledades que no aíslan, sino que revelan. Y es ahí cuando descubres que no estás solo porque nadie te ama, sino porque Dios te está separando para revelarte su amor de una manera que ningún ser humano podría hacer. Ese abrazo invisible que sentiste cuando nadie te consoló. Esa canción que sonó justo cuando tus lágrimas caían. Ese versículo que apareció sin que lo buscaras. Ese suspiro profundo que te dio calma por unos segundos. Todo eso fue Él. No fue coincidencia. Fue cuidado, fue presencia, fue protección. Y aún ahora, mientras escuchas esto, puedes sentirlo. No necesitas verlo, no necesitas oírlo con tus oídos, solo necesitas cerrar los ojos por un instante y notar que sigues de pie. Eso es lo que Él hace. Te mantiene de pie cuando todo dentro de ti ya se había rendido. No es fuerza emocional, es gracia, no es tu capacidad, es su compañía. No es tu fe fuerte, es su fidelidad constante. Es el Espíritu Santo habitando tu quebranto como si fuera un templo. Y lo es. Él no busca perfección, busca entrega. No necesita explicaciones, solo sinceridad. Y si hoy no puedes orar, si hoy no sabes cómo hablar con Él, no digas nada. Solo reconoce, Espíritu Santo, si estás aquí, no me dejes caer. Y no lo hará, porque ya está sosteniéndote incluso antes de que lo digas. Cómo el Espíritu te escondió del enemigo. Hay momentos en la vida en los que todo parece haberse detenido sin motivo aparente. Proyectos que iban bien de repente se enfrían. Personas que prometieron estar desaparecen. Puertas que estaban a punto de abrirse se cierran sin explicación. Lo que parecía ser un tiempo de cosecha se convierte en un desierto inesperado. Y tú te preguntas, ¿qué hice mal? ¿Por qué nada avanza? Pero lo que no ves en ese momento es que no era un castigo, era protección. El Espíritu Santo tiene formas de cuidarte que muchas veces parecen retroceso, pero no es que te haya abandonado, te estaba escondiendo. Hay temporadas en las que Dios apaga tus luces, no porque te desapruebe, sino porque el enemigo había notado tu brillo.
No eras tú quien se exponía, era tu propósito que comenzaba a incomodar. Y antes de que el ataque viniera de frente, el Espíritu Santo te cubrió bajo su sombra. Te silenció para salvarte. Ese silencio que dolía era un escudo. Ese atraso que frustraba era un refugio. Esa pausa inesperada era un tiempo de blindaje espiritual. Tal vez querías que tu nombre fuera reconocido, que tus talentos fueran notados, que tu camino fuera exaltado. Pero el Espíritu sabía que si eso sucedía en aquel momento, tú no estarías listo para la guerra que hizo traería. Entonces te ocultó. Como Moisés fue escondido en la canasta, como Jesús fue retirado para o deserto, como David fue silenciado antes de subir al trono. Dios es experto en esconder a sus hijos cuando el peligro espiritual se aproxima. Y si hoy miras para atrás, verás que muchas cosas que creías pérdidas eran en realidad milagros camuflados de desvío. Aquella relación que terminó justo antes de formalizarse. Esa empresa que parecía promesa y se quebró a tiempo. Esa oportunidad que se fue y tú no entendiste por qué. Todo eso no fue el enemigo cerrándote caminos. Fue el Espíritu cerrando accesos al enemigo. Él sabía lo que tú no sabías, vio lo que tus ojos no podían ver y actuó antes de que el daño se instalara. Porque a veces la mayor protección no es levantar muros, es retirarte del campo de batalla. Es esconderte en un lugar donde el enemigo no pueda tocar tu mente, tu paz, tu llamado. Y en ese tiempo oculto puede que te sintieras inútil, olvidado, descartado, pero todo lo contrario estaba sucediendo. Dios te estaba fortaleciendo por dentro. Te estaba enseñando a depender solo de Él, a confiar aunque no veas, a obedecer aunque no entiendas, a resistir aunque no sientas. Porque cuando Él decidiera sacarte del escondite, tú ya no saldrías herido, ni carente, ni confundido. Saldrías listo, maduro, blindado, transformado. El Espíritu Santo no solo te protege del enemigo, te protege también de ti mismo, de tus impulsos, de tus decisiones apuradas, de tus deseos ciegos, de tus emociones inestables. Él sabe que el tiempo correcto no es solo cuando las cosas están listas afuera, sino cuando tú estás listo por dentro. Así que si hoy sientes que estás apagado, silenciado o escondido, no te desesperes. No estás siendo castigado, estás siendo preservado. Y cuando llegue el momento exacto, no necesitarás forzar nada. Lo que es tuyo llegará sin ruido. La mesa será servida sin tu intervención, y sabrás que no fue por tu fuerza, sino por la mano invisible que te protegió cuando nadie lo notó. Él te escondió, para revelarte en el tiempo perfecto, para mostrarte que su protección no siempre se siente, pero siempre actúa. Señales físicas que parecen coincidencias, pero son protección. Hay momentos que parecen triviales, detalles tan pequeños que no les das importancia hasta que los miras desde la fe. Esa extraña incomodidad que te impidió salir a tiempo, esa llamada que te retrasó unos minutos, ese olvido repentino que cambió tu ruta. A simple vista, eran solo accidentes cotidianos, pero en el mundo espiritual eran alertas divinas del Espíritu Santo. Él no solo habla con palabras. A veces sus formas de protegerte parecen casualidades, pero no lo son. ¿Nunca te pasó que sentiste una opresión en el pecho justo antes de tomar una decisión? ¿O un malestar que no tenía explicación cuando estabas a punto de entrar en un lugar? ¿O un cansancio repentino que te hizo posponer algo importante? Eso no era tu cuerpo fallando, era tu espíritu sintiendo. El Espíritu Santo usa tu sensibilidad física como una alarma espiritual, porque cuando no estás escuchando con el alma, Él habla a través del cuerpo.
A veces, una sensación de incomodidad es más efectiva que 1000 advertencias, y esa incomodidad te salvó de un accidente, de una conversación tóxica, de una decisión impulsiva, de una trampa que tú no viste, pero el cielo ya había detectado. No ignores tu discernimiento disfrazado de intuición. No minimices esa voz silenciosa que te dice, no vayas. No desacredites ese malestar sin causa que aparece cuando estás cerca de algo que parece correcto, pero no lo es. Porque el Espíritu Santo no te guía solo con paz, también te protege con inquietud. Cuando todo parece perfecto y aún así sientes que algo está mal, no estás loco, estás siendo guiado. Cuando no hay razón lógica para decir que no, pero todo dentro de ti grita que te detengas, no estás fallando, estás siendo guardado por amor. El Espíritu sabe que hay enemigos que no se ven, pero que te acechan. Y como no puedes pelear lo que no ves, Él te retira antes del impacto. Desvía tu camino sin avisarte, cambia tus planes sin pedirte permiso. Y muchas veces, interrumpe lo que tú pensabas que era una bendición, solo para que no caigas en una trampa. Te protege incluso cuando no estás orando. Te guarda incluso cuando estás distraído. Te cuida incluso cuando crees que no lo necesitas. Ese cambio de última hora no fue un error. Ese bus que perdiste no fue casualidad. Esa persona que no apareció a la cita fue la mano del cielo interviniendo sin hacer ruido, porque el Espíritu no siempre te muestra el peligro. A veces solo te aleja de él y tú no ves el milagro porque nunca viste la amenaza. Pero si hoy estás aquí ileso, intacto, en pie, es porque algo te desvió en el momento justo. Aprende a leer lo invisible, a confiar en lo que no entiendes, a agradecer por lo que no sucedió, porque el mayor acto de protección no siempre es librarte del dolor. A veces es evitar que siquiera te acerques. Y cuando tu cuerpo te alerte, no lo calles. Cuando tu paz se altere, no lo ignores. Cuando el Espíritu te hable a través de lo físico, escúchalo, porque el cielo puede usarte como su propio sistema de alarma. El Espíritu Santo cuida de ti en lo que ves, y mucho más en lo que no ves. La oración que no pudiste hacer, pero que el Espíritu hizo por ti. Hay momentos en los que no salen palabras. Duele tanto por dentro que ni siquiera sabes qué decir. Te arrodillas, pero no oras. Abres la boca, pero solo hay silencio. Tu alma está agotada, tu corazón quebrado y tus pensamientos tan dispersos que no puedes juntar ni una sola frase coherente para Dios. Y ahí es cuando pasa el milagro invisible. Cuando ya no puedes orar, el Espíritu Santo ora por ti. No necesitas tener las palabras perfectas. No necesitas levantar la voz ni citar versículos. No necesitas sentirte fuerte para ser escuchado, porque en ese lugar donde tus fuerzas terminan, comienza la intercesión divina. Romanos capítulo 8, versículo 26, lo dice sin adornos. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Tus lágrimas, que tú creías vacías, eran oraciones traducidas por el cielo. Tu suspiro, que tú pensaste que era resignación, era una intercesión silenciosa. Ese silencio doloroso que viviste no era una desconexión con Dios, era una conexión más profunda de lo que tus palabras podrían lograr. ¿Nunca te pasó que, sin haber pedido nada, Dios respondió? ¿Que recibiste consuelo sin haberlo buscado activamente? ¿Que algo dentro de ti se alineó sin que tú hubieras formulado una oración? Eso fue Él, el Espíritu Santo, hablando con el Padre en tu nombre, diciéndole lo que ni tú mismo sabías cómo explicar, presentando tu dolor como una ofrenda, traduciendo tu caos en súplica, llevando tu quebranto ante el trono con reverencia y compasión. Y eso cambia todo.
porque ya no tienes que fingir que estás bien para orar, ya no tienes que ser fuerte para ser escuchado, ya no tienes que tener las palabras correctas para ser comprendido. El Espíritu Santo no espera tu perfección. Él responde a tu sinceridad. Cuando el cansancio te vence, Él te sostiene. Cuando tus pensamientos se nublan, Él los ordena. Cuando la oscuridad te rodea, Él lleva tu luz al cielo. Y cuando tú no puedes ni siquiera levantar la voz, Él no deja de interceder. La oración más poderosa no siempre es la más elocuente. A veces es el suspiro más sincero. A veces es el llanto más honesto. A veces es el silencio más roto. Y aún así, Dios responde, porque el Espíritu que habita en ti no duerme, no duda y no se cansa. Ora por ti día y noche. Lleva tu nombre grabado en cada clamor. Y aunque tú no lo escuches, el cielo sí lo hace. Así que no te sientas culpable por esos días en que no puedes más. No pienses que has fallado por no tener fuerzas para orar. Tu debilidad no desconecta a Dios, la activa. Tu quebranto no lo aleja, lo atrae. Y cuando tú solo puedes llorar, Él traduce tus lágrimas. Cuando tú solo puedes quedarte en silencio, Él transforma ese vacío en intercesión. Cuando tú crees que no estás orando, ya estás siendo escuchado, porque tú puedes quedarte en silencio, pero el Espíritu Santo nunca se calla por ti. Cuando no lo sientes, pero ya estás bajo su sombra. Y si te dijera que el mayor acto de protección divina no se siente, sino que se vive, y si te revelara que muchas veces no percibes al Espíritu Santo, no porque no esté, sino porque ya te cubrió completamente. Hay una diferencia entre buscar refugio y vivir dentro del refugio. Cuando el Espíritu te protege, no siempre lo notas, porque ya estás bajo su sombra. Salmo, capítulo 91, versículo 1 lo llama así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que siente, dice el que habita. No es una emoción, es una realidad espiritual. Y eso cambia todo, porque hay días en los que no sientes nada. No hay escalofrío, ni lágrimas, ni confirmación inmediata. Hay silencio, rutina, cansancio, y aún así estás vivo, estás de pie, estás protegido. No porque lo notes, sino porque Él ya se posicionó entre tú y el peligro. Estás en el trabajo, rodeado de personas con intenciones confusas, y algo te detiene antes de hablar de más. Estás a punto de entrar en una relación que parece buena, pero que no es de Dios, y sin razón clara, se rompe. Tienes planes brillantes que parecen alinearse, pero en el último segundo se cancelan. Y tú no entiendes, te frustras, te confundes. Pero lo que no ves es que fuiste cubierto por una sombra invisible que evitó tu ruina. No fue coincidencia, fue protección, no fue mala suerte, fue la mano del Espíritu, cerrando puertas que tú no sabías que eran trampas. Y no solo afuera, también por dentro. Esa paz que aparece sin explicación cuando todo está desmoronándose, ese pensamiento que interrumpe el caos y te recuerda que no estás solo, ese sueño en el que escuchas una voz, un nombre, un no vayas por ahí. No fue tu subconsciente, fue Él, el Espíritu que habita en ti, camina contigo y vela por ti. Y ahora lo sabes. No necesitas esperar sentir para creer. No necesitas depender de señales para descansar. No necesitas ver su mano para saber que estás en sus brazos. Porque cuando el Espíritu Santo se te protege desde dentro, no siempre lo notas. Pero todo lo que no pasó, todo lo que no te destruyó, todo lo que no llegó a ti, es la evidencia más clara de que ya estabas bajo su sombra. No eres olvidado, eres escondido, no estás en pausa, estás en preservación. No estás solo, estás cubierto. Y ahora que lo entiendes,
puedes caminar con una nueva fe. Una fe que no depende de sensaciones. Una fe que reconoce la sombra aunque no vea el sol. Una fe que descansa aunque no escuche respuesta. Una fe que declara: no lo siento, pero sé que Él está. Porque la sombra del Espíritu no grita, no hace escándalo, no interrumpe, solo cubre, sostiene, guarda y nunca abandona. Así que cuando no sientas nada, recuerda, ya estás bajo su sombra. Espírito Santo, obrigado pelas vezes que não te vi, mas fui guardado por ti, pelas portas que se fecharam, pelos caminhos que desviaram, pelas lágrimas que evitaram tragédias. Hoje eu compreendo que não preciso sentir para confiar, que não preciso ver para descansar, que tua sombra é mais real do que qualquer dor que me cerca e que o silêncio é só o som do teu cuidado invisível. Eu te agradeço pelas vezes em que não entendi, mas fui preservado, pelas pessoas que saíram, pelos planos que falharam, pelas quedas que não aconteceram. Porque mesmo quando minha fé era pequena, o teu amor era imenso. Espírito Santo, habita em mim. Cobre minha mente, meu coração, minha casa e o meu amanhã. Esconde-me daquilo que eu não consigo ver. Livra-me do mal que ainda não percebi. E ensina-me a viver debaixo da tua sombra, todos os dias. Eu não quero mais sinais. Eu quero a tua presença. Não quero mais controlar. Quero descansar em ti. Hoje eu declaro, mesmo sem sentir, eu sei, o Senhor está aqui. Amém.